Son las 9:30 y comenzamos con nuestra tradicional plática de los lunes, organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Como ustedes saben, nuestra Comisión Estatal tiene como finalidad la promoción, el estudio, la divulgación de los derechos humanos. Y en este tenor llevamos a cabo acciones concretas que nos permitan difundir a toda la sociedad y a los servidores públicos cómo defender y promover y poner en práctica los derechos humanos. Por este motivo, pues tenemos también nuestra plática de los lunes, que hoy me da mucho gusto presentar a la bióloga Almanay Narváez Barrios, fundadora de la colectiva Eco Chulel, y a Nancy Suset Cruz Sainz, integrante de la colectiva Eco Chulel. Esta colectiva tiene como finalidad promover acciones y difundir valores sobre los retos ambientales, sobre el medio ambiente. Bueno, antes de iniciar solamente quisiera pedirles para el buen desarrollo y para una mayor identificación entre nuestra ponente, la bióloga Alma Narváez, y el auditorio, que los que puedan abrir sus cámaras la puedan abrir y teniendo simplemente el micrófono cerrado. Quiero en este momento dar inicio y dar la bienvenida a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos a la mujer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Le pido unas palabras a la maestra que está representando a nuestro presidente, el señor Juan José Cepeda. Adelante, Claudia, mucho gusto. Muchas gracias, maestro Javier. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Agradezco a quienes nos acompañan vía remota en nuestra primera plática del mes de abril, asimismo a la bióloga Alma Narváez Barrios, fundadora del colectivo Eco Chulel. Le damos la más cordial bienvenida. La crisis climática es un fenómeno mundial provocado por la especie humana. No damos un uso razonable a los recursos naturales de nuestro planeta. El uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, así como otras actividades humanas, emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo cual se le ha dado el nombre de calentamiento global. Es necesario hacer el cambio del uso de estos combustibles fósiles por energías renovables, llevar a cabo la transformación de industrias y hacer realidad la reducción de emisiones con efecto invernadero para dar lugar a la conservación de la biodiversidad en nuestro planeta. La crisis climática tiene que ver en la salud de la humanidad, en sus efectos que se hacen presentes en la calidad de vida de cada una de las personas y de las comunidades. Los daños al medio ambiente son irreversibles y provocan pobreza y desigualdad. Por ello, movimientos de personas y familias buscan un escenario con mejores condiciones de vida. Los retos son importantes, deben reconocerse la pérdida de igualdad social y de biodiversidad, lo que provoca el deterioro de la actividad productiva y el desarrollo socioeconómico, para dar lugar y encontrar a otras formas de subsistencia que alienten la conservación de nuestro planeta, donde la resiliencia de todo tipo de organismos vivos ofrezca una vida social con justicia para todos. Muchas gracias y que sea una excelente semana para todas y todos. Muchas gracias, maestra Claudia. Quisiera ahora leer una semblanza de la bióloga Alma Narváez Barrios, quien es fundadora de la colectiva Eco Chulel. Es bióloga egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, promotora ambiental, fundadora de la colectiva Eco Chulel. También como activista promovió las metas de la AICHI al cofundar el colectivo
2013. Formó parte del primer grupo de Greenpeace en nuestra ciudad. También impulsó el primer grupo de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, Nodo Chiapas, así como promotora de la primera marcha por el clima en Chiapas. Fue parlamentaria en el 9º Parlamento Juvenil Rosario Castellanos con la propuesta de las concesiones de agua en Chiapas. Es integrante de la 5ª generación de la Red de Sustentabilidad de Kate Burns, líder ambiental por el Instituto Jane Goodall, donde forma parte del programa educativo global ambiental y humanitario, Roots and Shoots, y líder climática por The Climate Reality Project. Asimismo, es parte del Consejo Consultivo para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Chiapas e integrante de la colectiva Florinda Lazos. Es embajadora del Pacto Socioambiental de la Fundación Frederick Ebert. Actualmente se desempeña como servidora pública en la Secretaría de Igualdad del Género del Estado de Chiapas y cuenta con la certificación ECO 0308 sobre capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Pues le damos la bienvenida y estamos atentos a escucharla, maestra bióloga. Gracias por la presentación y gracias por abrir el espacio. De verdad, es necesario aperturar la conversación sobre la importancia de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza, de lo que nos rodea. Y bajo esta premisa, justamente como mencionan al principio, la presentación es cuáles son los retos ante la crisis climática que tenemos ahorita. No sé si nos puedan compartir las diapositivas para también mostrarles por medio de las fotografías la importancia de abordar este tema. Pues ahí de fondo tenemos una fotografía que es justamente en lo que es el Cañón del Sumidero. El año pasado hicimos el proceso de restauración. Ya llevamos, este es nuestro tercer año, ese fue el segundo, que se está restaurando. Hubo cambio de suelo desde hace 10 años que fui la primera vez, pues no había nada, solo habían rocas y se miraba totalmente lo que era el suelo. Ahorita, después de ese proceso y volvimos a regresar, nos dio mucha felicidad ver que ya pues se ve diferente, ¿no? Nos comentaban ahí que hasta venados hay, o sea que la fauna está regresando justamente porque ya hubo modificación del suelo. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, se podría decir que justamente se habla de bienes y servicios ambientales cuando nosotros obtenemos un beneficio de la naturaleza. Y es donde hablamos también de las cosmovisiones ambientales que tenemos sobre esta relación que tenemos sobre naturaleza y cómo la naturaleza se va transformando justamente por cómo nosotros consumimos o adquirimos de los medios este beneficio y cómo el entorno se va transformando, ¿no? Como la foto que les mostré al principio, de cómo se va cambiando justamente por cómo vamos usando la naturaleza, es el término. ¿La que sigue? Y bueno, la mayoría de los humanos comparten la opinión de que todas las formas de vida tienen un valor intrínseco y por lo tanto el derecho a existir. Entonces, la sustentabilidad de la naturaleza podría tener un resultado muy diferente. Hay una relación muy grande y eso me gustaría compartirlo, ¿no? Desde tiempos ancestrales, la naturaleza ha sido, pues, nuestro medio para subsistir. Sin embargo, nosotros nos ponemos de fuera y eso es lo que causa el deterioro de la naturaleza. ¿La que sigue? Y bueno, empiezan a empezar a tenerse dos cosmovisiones diferentes de cómo percibimos la naturaleza. Está la occidental, que ve a los humanos como el centro, como dominantes sobre la naturaleza y sienten que los recursos naturales deben usarse en beneficio de la humanidad. La cosmovisión occidental pone al hombre en el centro, dejando de lado todas las conexiones que tenemos pues, con la naturaleza y hay este proceso de dominación. Entonces surge también en este proceso estos movimientos como es el ecofeminismo,
donde justamente reivindica la naturaleza, empiezan a ver las mujeres que se amarran, por ejemplo, las Chipko en India, que se amarran a los árboles en defensa del territorio también, porque saben que cuando se daña algo en la naturaleza, también esta violencia se ve reflejada en las mujeres. Justamente en este proceso, la que sigue, por favor, nace lo que es una cosmovisión de ecología profunda, se le llama, ¿no? Que es considerar a los humanos estando parte o en el mismo nivel que toda la naturaleza, no poniéndola en el centro, sino poniéndola justamente en conexión con todo lo demás. Hay una coexistencia más que una dominación, y esta es la que deberíamos tener, ¿no? Para no tener pues enfermedades, para no tener pérdida de biodiversidad y todos los retos que ahora tenemos que hacer, justamente por ver a la naturaleza como una cosa, cosificarla, más que verla como parte de nosotras o justamente un todo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bajo esto no hablamos de la crisis climática, que antes de llamarlo crisis está el término cambio climático, que se refiere a los cambios a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos. Los climatólogos hablan de tiempo climático y la van midiendo por diferentes temporalidades. Entonces, los científicos se dan cuenta que a lo largo de los años esta variación en el tiempo climático ha ido cambiando, y se dan cuenta que es por cómo prácticamente tenemos esta relación con la naturaleza, al exceso de CO2 que se emite a la atmósfera y todo lo que tiene que ver con producción. Entonces, esto está cambiando esos patrones que ha hecho que la Tierra se caliente por el exceso de 4 componentes químicos que justamente están modificando todo lo que tiene que ver los ecosistemas. Por eso tenemos prácticamente lo que vimos hace unos días, ¿no? Un montón de incendios en todas las regiones del país, cambios también desmedidos de temperatura. Por ejemplo, más en Europa es mucho frío, acá tenemos también lo que son los cambios muy drásticos de temperatura que están ligados a la pérdida de uso de suelo. En esta imagen, por ejemplo, que fue tomada en Veracruz, había un río muy caudaloso en esa zona, sin embargo lo utilizaron para hacer este monocultivo de pino, el pino pinol, y los pobladores de esta zona platican que antes ese río era caudaloso, había otro tipo de vegetación, y cuando entra una empresa, una transnacional, es que se empieza el río a secar y toda la biodiversidad pues empieza ahí. Entonces, ahí empieza a haber un conflicto en el territorio porque pues estos terrenos se adquieren de manera ilícita, hay un montón de conflicto en esta zona, mucha violencia que está ligada también cuando las personas o las transnacionales se colocan en estos espacios, la gente empieza a migrar o a irse de estos espacios, empiezan a ver procesos se les llama así solastalgia porque empieza a ver esta añoranza de cómo antes era el territorio, y lo que vemos ahí pues es pérdida totalmente de la biodiversidad porque solo encontramos una especie, ¿no? Y eso está en México. Y tiene que ver estos cambios tan drásticos de cómo nosotros consumimos, pero también hay un tema ahí de quién es el que provoca todas estas problemáticas, ¿no? La que sigue, por favor. Y dice, ¿y qué es? Bueno, ya cuando hay una serie de personas que empiezan a investigar el tema, sobre todo en la UNAM, empiezan a decir es que no es cambio climático, porque cuando dices cambio es algo positivo, y entonces le tienes que llamar crisis, porque es algo que está pasando, es una crisis climática, y se le domina hacia una situación de emergencia, ¿no? Todos están llamando a la acción alarmantemente, porque el ritmo de cómo se está calentando la Tierra a pasar de una manera lenta, esto está haciendo de manera muy paulatina y ya estamos viviendo los estragos. Por ejemplo, en la fotografía, esa fue tomada el año pasado, fue en el incendio del Cerro Matumaxá. Esa zona estaba llena de mucha vegetación y ya hay cambios de suelo, ¿no? Ya no hay tantos árboles, ya no se ve verde, hay robo de leña, hay un montón de cosas que están pasando que tiene que ver también de las necesidades que se están adquiriendo en ese espacio, ¿no? Todo tiene que ver con las necesidades humanas y los cambios o transformación del territorio tiene que ver con las necesidades que no están cubiertas
porque las personas que por lo regular viven en áreas naturales protegidas o en zonas aledañas son personas precarizadas que no tienen las condiciones y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. No hay un proceso, entonces también empieza a haber estos conflictos entre los que quieren cuidar y los que necesitan de esos recursos, pero tampoco no hay un manejo en el cual estas personas puedan cubrir sus necesidades. Entonces, ahí hay áreas de oportunidad en las cuales las organizaciones, el gobierno y otras instituciones pueden tal vez hacer frente y también mitigar esos problemas territoriales. ¿A qué sigues? Y bueno, bajo esta premisa, ¿cómo nosotros podemos actuar, no? Enfrentar esto, pues se habla de tres categorías principales que a nivel mundial se piden, ¿no? Y que México también es un país firmante, que todo México siempre firma muchos acuerdos y tratados, y entonces tenemos que reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, adaptar los impactos del cambio climático y generar financiamiento que reajuste todo eso. Uno de los ejemplos más claros es lo que pasó en Guerrero, en Acapulco, que no había suficiente pues financiamiento para darle vivienda a todas las personas que quedaron sin casa, ¿no? Se supone que debería de haber un financiamiento para resarcir esos impactos, porque tienen que ver con el cambio climático, pero como nunca habían presentado estos efectos, nadie sabe de dónde van a sacar o reajustar esos gastos para mitigar todo lo que tiene que ver con estas actividades climáticas. Y también a mencionar que todas estas presiones tienen que ver también con la violencia que se ejerce en ciertos espacios, en ciertas regionalidades, pero quienes más sufren los efectos del cambio climático y de la crisis climática, de acuerdo a las desigualdades, son las mujeres. Y también tiene que haber otro tipo de financiamiento justamente para eso. Entonces, en estos acuerdos, en estos espacios como las conferencias de las partes, el año pasado lo que se pedía era financiamiento para esto, porque no existía. Y cada gobierno, desde la parte nacional hasta lo municipal, tiene que haber un cambio total y exigir o poner cuando se haga el ajuste presupuestal un monto justamente para resarcir esos problemas, porque se prevé que de aquí al 2050 vamos a estar viviendo los efectos de la crisis climática, por ejemplo. La que sigue. Y esa foto que está ahí, revisando la foto, la tomé aquí en Chiapas, justamente en una zona donde ya hubo demasiado cambio de suelo, hay tiene un nombre, erosión de la tierra, y justamente una de esas fotos en esa zona ganó un premio porque pues muestra la devastación de que ya no se puede plantar nada y que ya la tierra quedó estéril, por ejemplo. Eso lo estamos viviendo en Chiapas y en muchas regiones que ya son áridas en todo el país, ¿no? ¿La que sigue? La siguiente, la siguiente. En las acciones, bueno, aquí, sí, por ejemplo, ya, gracias. En América Latina, las principales medidas que se abordan, pues están relacionadas también a mitigar los efectos. La América Latina va a vivir los efectos de todo lo que se hace, por ejemplo, y eso se dice, ¿no? En la parte norte del planeta, y se habla de los límites planetarios. Son un montón, son 9 y de los 9 ya pasamos 4. Entonces, el cambio climático, la integridad, sí, lo que se busca es disminuir, la que sigue, íbamos bien, lo que se busca es disminuir los gases de efecto invernadero porque justo ya atravesamos los límites planetarios y esto, como bien dice, el que está ahorita como representante de la ONU, estamos en el punto de inflexión, ya no hay vuelta atrás, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser ya, porque ya pasamos esos 4 límites. Y si seguimos generando presión a la Tierra, si llegamos a los 9, eso implicaría que vulneraría nuestra vida, nuestra propia subsistencia en la Tierra. Justamente, si tenemos el agotamiento de la capa de ozono, por ejemplo, por exceso de gases de efecto invernadero, no podríamos ni respirar y siempre tendríamos que tener cubreboca, por ejemplo, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer procesos de restauración, regular los flujos biogeoquímicos que tienen que ver con las cadenas tróficas, que eso implicaría pues dejar de hacer caza, por ejemplo, las especies bandera. Si no hay especies bandera,
no hay quien se coma, por ejemplo, a los venados, y si hay un montón de venados, pues ya nada va a florecer, ¿no? Ese es un ejemplo que pasó en el norte de Estados Unidos, que por ejemplo se extinguió en esa parte lo que eran los coyotes, los lobos, y como no había quien comiera a los venados, de repente pues ya no había vegetación porque los venados empezaron a comer todo, ¿no? Y la tierra empezó a quedarse sin nada verde, y tuvieron que hacer estos procesos de restauración y meter a lobos para que hubiera este equilibrio, por ejemplo, en el ciclo, en los ciclos o flujos biogeoquímicos o en la cadena trófica. También estamos hablando de cómo la falta de algún ser vivo podría desencadenar un montón de problemas. Y eso lo estamos viviendo, por ejemplo, en África, que ya al no haber mamíferos grandes o quien se coma las ratas está causando, por ejemplo, enfermedades porque hay un montón de ratas, que las ratas tienen pulgas, las pulgas les pican a las personas y se crea ahí un tema eso a veces no lo llegamos a escuchar, no se crean problemas de salud tan fuertes por la falta de una especie, ¿no? Y eso no lo platicamos porque son temas que lo vemos muy alejados a nuestra territorialidad o a nuestro municipio, ¿no? Aquí el tema que tenemos, por ejemplo, el Tuxtla es el exceso de fauna feral, la feralidad de las especies, sobre todo en el Cañón del Sumidero, que hay perros y gatos que cazan a las especies nativas. Y esto está provocando también el desplazamiento de estas especies que son importantes en ese espacio bueno, en lo que es, se le llama zona de paso, es un corredor biológico muy importante, que cuando se pierde esa conectividad también puede que ya no existan algunas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hablamos de la pandemia porque fue un punto de inflexión, fue un momento como para pensar qué estábamos haciendo, y decían que eh, había mucha desinformación, se culpaba a una sola especie de que nos había transmitido esta enfermedad, pero también tiene que ver con el cambio de suelo y el manejo de las especies. Todos los problemas que están derivados al tema de salud ligado a las especies tiene que ver con los humanos y el manejo que no se tiene de las especies. Entonces es importante mencionar que las pandemias o todo lo que tenga que ver con salud humana, nosotros somos los que tenemos esta responsabilidad de atenderla, y que somos los causantes de todas las problemáticas. Y que bajo esa premisa tenemos que repensar qué estamos haciendo y de qué manera le estamos haciendo para reivindicar nuestro papel en la sociedad, sí, pero también generar todos los espacios de políticas públicas, de atención hacia las enfermedades, pero sobre todo atención a cómo tenemos que nosotros generar las estrategias para erradicar las problemáticas que ya tenemos. La pandemia fue el punto de inflexión que nos hizo ver hacia la naturaleza, pero terminando la pandemia volvimos a lo mismo y se generaron más desechos de los que se generaron durante la pandemia, porque, por ejemplo, por los cubrebocas, bueno, todo lo que tenía que ver con la parte para atender la pandemia. La que sigue, por favor. Gracias. Y aquí tenemos un mapa que son lo de los límites planetarios, ¿no? Y las problemáticas que nos están afectando, que era un porcentaje que se sacó en el 2005. Y por ejemplo, para México no se le exige que haya disminución de los gases de efecto invernadero, pero sí se le exige que pues dejemos de usar los fósiles, ¿no? Lo que es el petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los principales que estamos dando hacia otros países, que está generando problemáticas también por el fracking y todo este tema que tiene que ver con los problemas territoriales. Eso se le exige a México y a las empresas que están en México, porque son las que están causando graves problemas tanto sociales, porque hay mucha violencia donde se ponen estas industrias, que es bien complicado, y ahí es donde entran los derechos humanos, porque cuando a veces entran las transnacionales, no es a veces, es siempre, Latinoamérica es un reflejo de cómo se han hecho de manera no loable la entrada de estas industrias, porque despojan a las personas y se ven vulnerados sus derechos humanos y se violentan todos, porque hay despojo, mucha violencia hacia las mujeres, a los pueblos originarios. Entonces hay que repensar la manera en cómo estamos consumiendo el planeta, de cómo nos estamos relacionando con él, por, eh, por llevar, pues se dice, ¿no? Y es algo real, que el 1% de la población es la que está causando todos estos problemas.
y cómo nos podemos sumar, ¿no? Nosotros desde nuestras trincheras y donde estamos. ¿La que sigue? Y aquí entramos nosotras. En 2017 se creó Colectiva Ecochulel justamente para, ahora sí que siguiendo con todo lo que conocimos, fuimos a la conferencia de las partes, un evento pre-COP, y ahí conocimos por la realidad de muchas organizaciones que estaban haciendo en territorio desde África, Corea, Latinoamérica, toda Latinoamérica, las juventudes estaban haciendo algo, ¿no? Y pensábamos que tendríamos que hacer como muchas cosas así extravagantes, pero hay cosas como bien prácticas en territorio que justamente hace que las personas tomen acción, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Em, ¿Y quiénes somos? Pues nosotras hacemos educación ambiental con perspectiva de género, democratizamos la información para una mejor toma de decisiones en los territorios. Llevamos información que pareciera que no es importante, pero en las comunidades alejadas llevar información te puede salvar la vida. Desde cómo, por ejemplo, qué hacer en casos de incendio, a qué número llamar, si alguna mujer vive violencia, cómo atender eso, ¿no? Porque las mujeres no son dueñas del territorio, muchas mujeres que viven en comunidades cuando se le muere el esposo, ¿qué hacer? Porque se quedan en la calle o les quieren quitar el terreno. Pareciera que no, pero eso también tiene que ver con el tema ambiental. Y bueno, me gustaría que en este sentido, si tienen dudas, puedan compartirlas para poder darle el espacio también a Nancy, que nos pueda compartir parte de lo que hacemos en Colectiva Ecochulel y seguirlas invitando. Si me permite, maestro Javier Castillo, por aquí tenemos 3 preguntas. No sé si, Alma, ¿quieres que le demos lectura o al finalizar la participación de Nancy? De una vez y de ahí dejamos a Nancy en el espacio. Maestro Javier, ¿gusta darle lectura a las preguntas? Claro que sí, un momentito. A ver, La primera de ellas está en el chat. Habla sobre gentrificación. Nos dice cómo afecta la gentrificación a nuestro bienestar ambiental. Y enseguida viene la siguiente pregunta. ¿Cómo la gentrificación afecta a la salud ambiental? Ajá, dice, ¿cómo afecta la gentrificación a nuestro bienestar ambiental? La gentrificación, justamente estábamos leyendo un estudio en una de las charlas biodiversas que tuvimos. Por ejemplo, en la Ciudad de México está desplazando a personas que son de ese territorio, no por años. Eso también desvincula a las personas de cómo cuidar el territorio. Y uno de los casos que tenemos aquí en Chiapas, que conocí hace un par de años, por ejemplo, que era asentamientos de personas de otros países que estaban transformando el territorio, es decir, para meter vacas, caballos, y que ellos pues no tenían el conocimiento y estaban causando daños porque estaban en la parte de arriba. Entonces, había un río, el que hayan hecho este cambio de suelo, pues afectaba a las personas que vivían en la comunidad de abajo y la comunidad fue a reclamarle a ellos, pero pues estas personas ni siquiera hablaban el idioma español. Entonces, ellos no entendían el territorio y por qué era importante que ellos dejaran de hacer eso, ¿no? Entonces, el que las personas de otros países vengan y hagan esto sin conocer el territorio realmente afecta. Y tenemos también en eso, por ejemplo, y que son de aquí, el tema de una empresa refresquera en San Cristóbal que está causando problemas. Tiene que también el tema de San Cristóbal y la gentrificación es un problema bien triste porque pues hay escasez de agua y el agua que le llega es contaminada y eso está causando, sí, el tema de la gentrificación en el tema ambiental es un tema real, está conectado y desde muchos frentes, desde el tema de derechos humanos, lo están atendiendo, pero nadie sabe todavía cómo cuál es la solución. Y creo que es también la parte importante de las organizaciones el socializar este tema, el aperturar para generar políticas públicas, porque nada está escrito aún sobre el tema de gentrificación. Se están generando propuestas aún en la parte legislativa. Yo sé que en la Ciudad de México se está abriendo el tema apenas
y que están viendo las alternativas para atender esa problemática, porque es una problemática que casi nadie quiere tocar, porque, no sé, es complicada porque se podría en cierto punto confundir o quitarle hay un tema ahí, ¿no? Como de discriminación, ¿no? Pero en muchos frentes, por ejemplo, en la Ciudad de México que está viviendo y en San Cristóbal sí hay como ese aperturar de las nuevas políticas que se tendría que crear para disminuir las afecciones ante el tema ambiental, por ejemplo. Bueno, no sé si me permita el maestro Francisco Javier, pues nada más comentarte que la siguiente pregunta venía apegado, dice, ¿de qué manera pueden las comisiones estatales de derechos humanos participar en las acciones de solución ante el cambio climático? Y bueno, ya como última, si existe algún riesgo a la salud, tanto a las especies animales y vegetales y a las personas, pues hacer caminatas en las zonas boscosas que están a la periferia de Tuxtla. Esas serían las preguntas que tenemos para ti, Alma. La última, ¿cuál era? Que si existe algún riesgo a la salud, tanto a Ajá. las especies animales y vegetales y también a las personas, pues el hacer estas caminatas a la periferia de Tuxtla, en estas zonas boscosas. Nosotros estamos haciendo caminatas. Tienes que ir con alguien que conozca el territorio, porque si no sabes, pues sí puedes encontrarte ahí una jauría de perros, por ejemplo. Que hemos sabido que hay perros que han atacado a personas en varios lugares y puntos de Tuxtla, no solo en el Cañón del Sumidero, pero sí hay jaurías de perros que han atacado a personas, entonces sí hay que tener cuidado y dar el reporte a 911 porque ya cuando un perro está feral, por ejemplo, ya no te puede hacer caso, literal se te va encima. Nos han reportado casos de gente que ha sido mordida o que ha sido atacada por perros y no acercarse a la fauna, ¿no? Jamás tocarla, no tener como eso de que, ay, la voy a abrazar, cualquier especie, ¿no? Tomarle fotos, sí, pero jamás tocar a la naturaleza, o sea, ser como muy respetuosa en eso de que si vas a la naturaleza, tienes que dejarlo mejor de que lo encontraste. Y la otra pregunta era, ¿qué respecto a...? La siguiente pregunta era de cómo las comisiones estatales pueden colaborar en estas acciones. Justamente Nancy les va a hablar de estas acciones que podríamos colaborar en conjunto y hacer el llamado a que las personas se sumen. No es bien importante contarles que en Colectiva Cochulela hacemos voluntariado ambiental. Todas las personas son bienvenidas de todas las organizaciones, empresas, escuelas, y lo que hacemos es el llamado a la acción. Es un llamado a que todas las personas, sin importar de dónde, cómo y qué, puedan participar. Entonces, yo cedo micrófonos a Nancy, que les comparte esta información. Muy agradecida por la invitación a ti, todas las personas de la comisión. Y pues nada, cedo micrófonos. Bonito día. Muy buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, Nancy, te escuchamos, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Nancy Suset Cruzael, soy coordinadora de incidencia en la colectiva de Cochulel y el día de hoy les voy a platicar un poquito de nuestra agenda para estos meses que son abril y mayo, desde dos vertientes. Primero nuestras actividades y luego el calendario de las charlas biodiversas que tenemos. Dentro de las actividades que tenemos, la próxima es la caminata ecológica del domingo 7 de abril. A las 7 de la mañana va a ser en la Cueva del Tigre. Les platico cómo funcionan estas caminatas. El domingo antepasado fuimos a el Parque Patricia, fuimos hasta Cerro Hueco y en esas caminatas se hace identificación de flora y fauna. Obviamente todos van capacitados con cámaras para tomar fotografías y pues como llevamos el acompañamiento de los biólogos y las biólogas, podemos tener más certeza de qué especies estamos viendo y podemos conocer un poco más acerca de nuestros alrededores. Entonces es esto lo que se va a realizar el próximo domingo en la Cueva del Tigre, invitados, ¿no? El lunes 8 de abril se va a realizar un taller que es rumbo al reto naturalista urbano. Igual para conocer todas las bases de este reto, que es parte de lo que estamos haciendo con las caminatas. El miércoles 11 de abril se va a llevar a cabo un taller que imparte el maestro Gurabo Cashingo
a un costado del SOMAT que va a ser para creación de collares sostenibles. Estos collares, bueno, es importante que conozcamos qué impacto ambiental tiene la joyería en, en nuestro ambiente, porque, por ejemplo, como punto principal, la extracción de metales preciosos no solo requiere grandes cantidades de agua, sino que a su vez contamina las fuentes de agua potable. Entonces es importante que conozcamos la importancia de la creación de collares sostenibles, tiene un fin muy bonito. El lunes 22 de abril tenemos una conferencia de prensa eh, para poder invitar a todos a que participen en estos talleres que son rumbo al reto naturalista urbano. Disculpe, ¿sí podría mover las diapositivas? Es que ahí viene también información para que conozcan. En las siguientes, ahí vienen todas, perdón, Nancy, para que le sigan moviendo. Listo, no sé si las puedan ver en pantalla ahora. Sí, sí, sí pueden seguir, adelante, para que la sigan moviendo, es que sí, sí viene ahí la información. Ok, bueno, sigo explicando. La identificación que hacemos nosotros en las caminatas ecológicas son identificaciones de flora y fauna. Entonces, esto lo vamos a llevar a cabo desde el 30 de abril al 5 de mayo y va a ser como el lapso de tiempo que vamos a tener para poder cargar todas las observaciones que hicimos en las diferentes caminatas de los diferentes fines de semana y poder trabajar en la identificación de todas estas especies. Entonces ya nos ponemos nosotros de acuerdo con las personas encargadas de los planes para poder realizar todo esto y subir a la plataforma todo lo encontrado. Y el lunes 6 de mayo se va a realizar la entrega de reconocimientos de estas caminatas para quienes hayan participado y quienes hayan podido subir sus presentaciones, sus observaciones. Luego tenemos el calendario de las charlas biodiversas. Nosotros tenemos cada miércoles o sábado charlas biodiversas en las que tocamos distintos temas sumamente importantes para la educación ambiental. El miércoles 3 de abril vamos a tener una charla biodiversa con Florencia Busteler, que es tutora LATAM de los grupos humanitarios Raíces y Brotes del Instituto Jane Goodall. Vamos a hablar sobre la celebración del cumpleaños de Jane, Esperanza en Acción. El miércoles 10 de abril vamos a hablar sobre el reto LATA. El 17 de abril sobre fotografía de naturaleza. Todo esto igual relacionado con las caminatas que estamos haciendo y el reto naturalista. Eh, Luego vamos a hablar también sobre reforestación el 5 de junio sobre el Día del Medio Ambiente y ahí es donde vamos a hablar de todos estos temas que están relacionados con educación y capacitación ambiental. Entonces esas serían las actividades que vamos a tener próximas en estos 2 meses, de abril y mayo, por si gustan sumarse y pues cualquier cosa que damos a la hora. Nancy, buenos días. ¿Va a continuar con la presentación o pasamos a preguntas? Eso sería todo de mi parte, solo era la explicación de las actividades. Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias y felicidades por estas acciones que están realizando en favor de la ecología y del medio ambiente. Gracias. Quisiéramos hacer todavía algunas preguntas más. En específico, existe una pregunta respecto al medio ambiente atmosférico aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo afecta la quema de terrenos, de pastizales y de incendios naturales? Porque hay incendios naturales e incendios manipulados. Entonces, ¿cuál es el nivel de la capa de ozono aquí en la zona capital de Chiapas y en los alrededores de Tuxtla?
y en los alrededores? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué opinión tiene acerca del reconocimiento a los derechos de la tierra que se han hecho en Ecuador, Bolivia, Venezuela? ¿Considera usted que esto generaría un cambio significativo en la crisis climática a nivel global? ¿Y qué riesgo existe a la salud, a las especies animales y vegetales y a las personas al hacer caminatas en las zonas boscosas que están en la periferia de Tuxtla? No sé si nos puedan responder estas preguntas. Hola, sí, importantísimo lo que acaban de preguntar tiene que ver con la calidad del aire. Justamente el día que estuvimos con la contaminación, se declaró, de hecho, cuando estuvo lo del incendio en Cerro Macumaxá, se declaró contingencia ambiental. La calidad del aire era pésima, nos pidieron usar cubrebocas, nos pidieron no asolearnos, nos pidieron ponernos protector solar porque justamente cuando hay incendios, la composición o lo que se suelta pues son grandes cantidades de químicos que justamente cambian la composición atmosférica. Si nos damos una vuelta ahorita en Tuxtla, pues está contaminado, ¿no? Por el exceso de gases que se emiten por el incendio. Entonces es importante cuidarse muchísimo, salir con cubreboca, con protector solar, con la sombrilla, porque son dañinos a la salud, ¿no? Esto cambia totalmente, están diciendo, ¿no? Que los niños o las personas con asma, con una afección en las vías respiratorias, procuren no salir o no hacer ejercicio en estos días, porque pues lo que se está respirando nos afecta. Entonces, en temporada de incendio es importante acatarnos a estas recomendaciones, porque en efecto, pues sí generan un cambio en la composición química de la atmósfera y que bueno, en temporada de lluvia es cuando se refresca, hay una modificación y podemos ver el cielo azul, pero sí es importante siempre estar como atentos a los cambios que hay en la atmósfera del territorio donde estemos, porque no es el mismo. Entonces, y desde creo que hace 10 años nos decían, ¿no? Que ya no deberíamos de salir sin cubreboca, perdón, sin protector solar, porque los rayos que están entrando, pues sí pueden generar, por ejemplo, cáncer en la piel, ¿no? En los casos más extremos, pero sí es importante pues seguir esas recomendaciones y estar como al pendiente de la calidad del aire de nuestras ciudades. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué opinión tiene acerca del reconocimiento de los derechos de la tierra, como lo hizo Ecuador, Bolivia o Venezuela? Y si considera que esto generaría un cambio significativo en la crisis climática a nivel global. Cuando creo que fue en el 2019, se propuso hacer eso, ¿no? De que se le dé derechos a la tierra aquí en Chiapas, sin embargo, ningún diputado quiso subirlo a pleno, porque a la naturaleza, como bien explicaba al principio, se le ve como objeto, no como sujeto, porque es donde podemos tomar, ¿no? No hay este reconocimiento todavía como que si fuera una persona y que tuviera todos sus derechos. Hay que todavía legislar y buscar el espacio para aperturar, el que se suba a pleno esta petición, que es una petición que todos quisiéramos se acataran para ver a la naturaleza como una persona más y que se respeten los derechos a la vida, ¿no? Porque sí se menciona en los acuerdos, muchos acuerdos y tratados que se han vuelto a renombrar de manera internacional ante la ONU, se reconoce que todos tenemos acceso a una vida libre de violencia también, pero a espacios limpios como el agua, la naturaleza y al goce, pero la naturaleza en sí no está reconocida para que se le respete. No todo el mundo puede ir, concesionar, todo el mundo puede ir a talar, todo el mundo que sea dueña de la tierra puede hacer cambios de suelo desmedido sin pensar en las afectaciones en un futuro. Por eso las juventudes de todo el mundo están alzando la voz para creando movimientos y exigiendo, porque ya hay una, como se dice, ¿no? Una corresponsabilidad
y lo que se quisiera es eso, ¿no? Más en Chiapas, que es uno de los estados con mayor biodiversidad en el mundo. Y sí se necesita como aperturar ese espacio para que tengamos eso, ¿no? Como en otros países donde también estamos sufriendo los efectos, pero esto también ampara a que en un futuro pues se abran procesos de restauración, ¿no? Y seguir gozando de los bienes y servicios ambientales. De acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien en el auditorio tenga alguna pregunta que hacer a la maestra Almaney. De momento serían todas las preguntas, maestro Francisco. Perfecto. Entonces, sin más, pedimos a la maestra Claudia Ruiz Coutinho que nos haga favor de agradecer, de dar unas palabras de agradecimiento y entregar una constancia. Gracias, maestro Javier. Pues muchísimas gracias a nuestras participantes de hoy, a la maestra Alma Narváez. Ahorita está apareciendo en pantalla el reconocimiento que suscribe el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez por haber impartido esta plática, maestra Alma, retos ambientales ante la crisis climática. Muchas gracias por su participación, por invitarnos a la reflexión sobre las acciones importantísimas que todas las personas tenemos que hacer a favor del cuidado y la preservación del medio ambiente. Y agradecer también la participación de la maestra Nancy Cruz, quien también nos hizo este recorrido por las actividades y todo lo que hace la organización EcoChulel. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Muy bien, pues damos por finalizado este evento organizado por el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Gracias a todas las dependencias y personas que han participado y nos vemos el próximo lunes.